En una sofocante tarde de julio de 2019, la fachada de felicidad suburbana se hizo añicos de una manera que perseguiría a la comunidad durante años. En el centro de esta tragedia estaban los Henderson Thaddeus, un banquero de inversiones de 45 años con una reputación por su ética de trabajo y participación en la comunidad, y su esposa, Margot, una instructora de yoga a tiempo parcial de 43 años conocida por su personalidad vibrante y su risa contagiosa. En la misma comunidad estaba Elaine, viuda, y su hijo de 19 años, Liam, estudiante universitario de segundo año, estaban en casa durante el verano. Los Cooper se habían mudado hacía 5 años y, aunque eran más reservados que la mayoría, en general gozaban del aprecio de sus vecinos. Nadie podía prever que esas vidas corrientes chocarían de forma tan catastrófica. A Thaddeus Henderson siempre le había movido la ambición. Nacido de padres de clase trabajadora en la zona rural de Iowa, había ascendido en la escala social gracias a su determinación y a una ética del trabajo casi obsesiva. A los 30 y pocos años, se había convertido en una estrella ascendente en una empresa financiera. Sus colegas admiraban su agudamente analítica y sus clientes apreciaban su enfoque sin tonterías de la gestión de patrimonios. Margot Sinclair, como era conocida antes de casarse, tenía una trayectoria diferente. Hija de un profesor universitario y una artista, creció en un hogar que valoraba la creatividad y la expresión personal. Estudió danza moderna en la universidad. Soñaba con una carrera sobre los escenarios. Sin embargo, una lesión de rodilla en su último año de carrera desbarató esos planes, llevándola a pivotar hacia el yoga y el coaching de bienestar. Sus caminos se cruzaron en una gala benéfica en 2003. Thaddeus, que ya tenía éxito pero carecía de gracia social, se sintió inmediatamente atraído por la vivacidad y el encanto de Margot. Para Margot, Thaddeus representaba la estabilidad y la promesa de una vida cómoda que le permitiría dedicarse a sus pasiones sin preocupaciones económicas. Se casaron un año después en una lujosa ceremonia. Los primeros años de su matrimonio fueron felices. La carrera de Thaddeus seguía floreciendo y él se enorgullecía de proporcionar a Margot la vida que creía que se merecía. Margot, por su parte, se dedicó a ser la perfecta esposa de la empresa, organizando cenas y asistiendo a eventos sociales que eran cruciales para Thaddeus como red de contactos. También empezó a dar clases de yoga a tiempo parcial en un estudio de lujo. Se sentía realizada ayudando a los demás a alcanzar el equilibrio y la paz interior. Pero a medida que pasaban los años, empezaron a aparecer grietas en su vida cuidadosamente construida. Las horas de trabajo de Thaddeus se hicieron cada vez más largas. Su ambición le empujaba a perseguir negocios y clientes cada vez mayores. Rara vez llegaba a casa antes de las 9 de la noche, e incluso cuando estaba presente físicamente, su mente estaba a menudo en otra parte, comprobando constantemente su teléfono en busca de correos electrónicos o actualizaciones del mercado. Margot, a punto de cumplir los 40, se sentía cada vez más inquieta. Las clases de yoga y los comités benéficos que antes llenaban sus días ahora le parecían vacíos. Empezó a cuestionar las decisiones que la habían llevado hasta ese punto, preguntándose si había cambiado sus sueños por una jaula dorada. El fracaso de la pareja para concebir, a pesar de años de intentarlo, añadió otra capa de tensión a su relación. En el verano de 2019, el matrimonio Henderson era una fachada cuidadosamente mantenida de cara al mundo exterior. Seguían aparentando ser la pareja de oro. Thaddeus seguía sobresaliendo en el trabajo recientemente, cerrando un trato que lo ponía en línea para una asociación. Las clases de yoga de Margot eran más populares que nunca. Sus alumnos se sentían atraídos por su calidez y aparente serenidad. Pero a puerta cerrada, eran prácticamente extraños. Las conversaciones, cuando se producían, eran superficiales y giraban en torno a horarios y obligaciones sociales. La intimidad física se había convertido en una rareza. Cada roce estaba cargado de resentimientos tácitos y expectativas incumplidas. Ni Thaddeus ni Margot estaban dispuestos a admitir, ni siquiera ante sí mismos, hasta qué punto se habían distanciado. Era más fácil mantener la ilusión de un matrimonio feliz que enfrentarse al vacío que había surgido entre ellos. Pocos sabían que este abismo no reconocido en su relación estaba a punto de convertirse en el catalizador de una tragedia que destrozaría no solo sus vidas, sino a toda la comunidad de Riverside. Los Cooper se habían mudado a la casa de al lado de los Henderson en 2014, tras la muerte del marido de Elaine Cooper, el Dr. Reginald Cooper, un respetado oncólogo. Reginald había sucumbido a la misma enfermedad contra la que se había pasado la vida luchando, dejando a Elaine sola para criar a su hijo, Liam. Elaine, una bibliotecaria de voz suave, había tenido dificultades al principio para adaptarse a la vida en la nueva comunidad. El traslado desde su modesta casa de St. Paul había sido necesario para escapar de los recuerdos que atormentaban cada rincón de su antigua casa. Pero el acomodado suburbio le resultaba extraño.
Encontró consuelo en sus libros y en el jardín que pronto se convirtió en la envidia del vecindario. Liam Cooper tenía 14 años cuando se mudaron, era un adolescente larguirucho e introvertido que se sentía más cómodo con los ordenadores que con la gente. La transición a una nueva escuela había sido difícil, y a menudo se encontraba en el punto de mira de los matones que se burlaban de su ropa de segunda mano y su comportamiento tranquilo. Fue durante esta época cuando Thaddeus Henderson tomó a Liam bajo su protección y le ofreció un trabajo cortando el césped y haciendo pequeños trabajos en el vecindario. Durante los 5 años siguientes, Liam floreció. El torpe adolescente se convirtió en un joven apuesto. Su inteligencia natural encontró finalmente una salida en sus estudios de informática en la universidad. A pesar de su creciente confianza, Liam seguía sintiendo devoción por su madre. Se preocupaba por el aislamiento y la soledad de su madre y se empeñaba en volver a casa casi todos los fines de semana, incluso cuando sus amigos organizaban fiestas o viajes por carretera. Fue en una de estas visitas de fin de semana, a principios de junio, cuando vio por primera vez a Margot Henderson bajo una nueva luz. Elaine siempre había agradecido la amabilidad de los Henderson, en particular los esfuerzos de Margot por incluirla en las actividades del vecindario. A menudo hablaba de la generosidad de Margot, inconsciente de las complejas emociones que se gestaban bajo la superficie de los educados asentimientos de su hijo. La chispa que encendió el romance entre Margot Henderson y Liam Cooper fue tan inesperada como intensa. Ocurrió en una agradable tarde de principios de junio, durante una de las legendarias barbacoas de verano de los Henderson. Thaddeus, como de costumbre, se encontraba cerca de la parrilla, deleitando a sus colegas con las historias de su último golpe financiero. Margot, que se sentía particularmente aislada entre la multitud, se había retirado a la relativa tranquilidad de la casa de la piscina para reponer el cubo de hielo. Liam, que había sido arrastrado a regañadientes a la fiesta por su madre, eligió ese momento para refugiarse del ruido y la socialización forzada. Entró en la casa de la piscina sin darse cuenta de que estaba ocupada y encontró a Margot luchando con una gran bolsa de hielo. Sus miradas se cruzaron y en ese instante algo cambió. Se acercó para ayudarla con el hielo y sus manos se rozaron. Se quedaron de pie, momentáneamente congelados. El frío del hielo contrastaba con el calor que se estaba formando entre ellos. Fue Margot quien rompió el silencio. Su voz ronca le dio las gracias. Liam, normalmente tan elocuente, se encontró tartamudeando en respuesta. Aquel breve encuentro sentó las bases de lo que ocurriría en las semanas siguientes. Margot y Liam se encontraron fabricando razones para estar en compañía del otro. Todo comenzó de forma bastante inocente. Margot le pidió ayuda a Liam con su ordenador portátil. Liam se ofreció a ayudarla en su jardín. Cada interacción estaba cargada de un trasfondo de atracción que ambos trataban de ignorar. Su primer beso tuvo lugar casi un mes después de la barbacoa. Liam había estado ayudando a Margot a preparar una de sus clases de yoga en el parque. Mientras terminaban, se desató una repentina tormenta de verano. Corrieron a refugiarse bajo un cenador cercano, riendo y sin aliento mientras la lluvia caía a cántaros a su alrededor. Margot miró a Liam y sintió una oleada de deseo que no había experimentado en años. Antes de que pudiera pensarlo mejor, se inclinó hacia él y le besó. A partir de ese momento, su relación se intensificó rápidamente. Eran temerarios, impulsados por una combinación de la pasión juvenil de Liam y la desesperación de Margot por volver a sentirse viva. Se reunían en lugares apartados de la ciudad, en la última fila del cine local, en un rincón oculto de la biblioteca pública, y lo que era más peligroso, en la casa de los Henderson. Cuando Thaddeus estaba trabajando, cada encuentro les dejaba con ganas de más. El golfo de sus edades olvidado al calor de sus momentos robados, Margot se sintió rejuvenecer para redescubrir partes de sí misma. Pensó que hacía mucho tiempo que se habían perdido. Liam, por su parte, estaba embriagado por la experiencia de Margot y la naturaleza tabú de su relación. Pero a medida que avanzaba el verano, la tensión de mantener su secreto comenzó a hacerse patente. Los roces son cada vez más frecuentes. Un vecino que casi les pilla en un abrazo, una mirada suspicaz de Alain cuando el nombre de Margot salía demasiado a menudo en la conversación. La culpa también comenzó a pesar sobre ambos. Liam luchaba contra la idea de que estaba traicionando a Thaddeus, un hombre que solo había sido amable con él. Margot se encontró mintiendo cada vez más a su marido. Cada engaño era una grieta más en los cimientos de su matrimonio. Sin embargo, a pesar de los riesgos y la culpa, ninguno de los dos parecía capaz de poner fin a la aventura. Estaban atrapados en un torbellino de pasión y necesidad, ciegos ante las devastadoras consecuencias que se vislumbraban en el horizonte. El 15 de julio de 2019 amaneció caluroso y húmedo, el aire cargado con la promesa de una tormenta que se avecinaba.
Era lunes y Riverside cobraba vida mientras sus habitantes se preparaban para otra semana de trabajo y rutina. Para Thaddeus Henderson, empezó como cualquier otro día. Se levantó temprano, se puso uno de sus impecables trajes a medida y salió hacia la oficina antes de que Margot se hubiera despertado del sueño. Margot se despertó más tarde, con la mente llena de planes para el día siguiente. La noche anterior, Thaddeus le había comunicado que trabajaría hasta tarde. Una cena con un cliente crucial que podría sellar su acuerdo de asociación con Margot. Esto significaba una oportunidad. Envió un mensaje a Liam. Su corazón se aceleró, como ella sugirió. Que viniera por la tarde. Liam, que había estado agonizando por el asunto durante días, vio el mensaje como una oportunidad para terminar las cosas cara a cara. Respondió con un simple sí, decidiendo terminar antes de que la situación se saliera aún más de control. El día transcurrió lentamente para ambos. Margot siguió adelante con su clase de yoga matutina, con su habitual serenidad sustituida por una energía nerviosa que sus alumnos no pudieron evitar percibir. A Liam, en su trabajo de verano, le resultaba difícil concentrarse en las líneas de código de su pantalla, ya que su mente se desviaba constantemente hacia los pensamientos de Margot y la conversación que se avecinaba. A las 2:30 de la tarde, Liam se dirigió a la puerta de al lado, mirando furtivamente a su alrededor para asegurarse de que ninguno de los vecinos le observaba. Margot le hizo pasar rápidamente. Su rostro estaba enrojecido por una mezcla de excitación y ansiedad. Fue Liam quien rompió el silencio y comenzó a decir que tenían que hablar. Pero Margot, malinterpretando su intención e impulsada por una necesidad desesperada de sentirse deseada, lo interrumpió con un beso apasionado. A pesar de sus reservas, Liam respondió y su determinación se debilitó ante la intensidad de Margot. Lo que ocurrió a continuación fue un borrón de ropa desechada y miembros enredados mientras se dirigían al dormitorio principal. Todos los pensamientos de poner fin a la aventura se olvidaron temporalmente mientras se perdían el uno en el otro. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Thaddeus Henderson estaba sentado en su despacho, con el ceño fruncido frente a la pantalla del ordenador. Los números de la presentación al cliente no cuadraban y sabía que tendría que rehacer una parte importante de su trabajo. La frustración iba en aumento. Tomó una decisión precipitada. Se iría a casa, se reagruparía y volvería a la oficina más tarde para terminar antes de la cena. A las 3:45, Thaddeus aparcó su coche en la entrada de su casa. Se fijó en el Honda destartalado de Liam Cooper, aparcado un poco más adelante. El pensamiento, nada de eso. Probablemente estaba ayudando a Alain con algún recado, pensó mientras abría la puerta principal. La casa estaba en silencio cuando Thaddeus entró, pero algo no encajaba. En la mesita había un vaso de vino medio vacío. Algo inusual en Margot a estas horas. Entonces lo oyó. Un sonido apagado que venía del piso de arriba, frunciendo el ceño. Subió las escaleras. El ruido se hizo más fuerte a medida que se acercaba al dormitorio principal. Lo que Thaddeus vio al abrir la puerta quedaría grabado para siempre en su memoria. Su esposa, la mujer a la que había amado durante 15 años, estaba en la cama con Liam Cooper, el chico de 19 años en el que había confiado. Entonces, con un rugido de rabia y dolor, Thaddeus se abalanzó sobre él. Sus manos, tan acostumbradas a manipular números y a agitar negocios, se cerraron ahora en puños y agarró a Liam, tirándolo de la cama. El primer puñetazo de Thaddeus alcanzó a Liam de lleno en la mandíbula, haciendo que el joven retrocediera dando tumbos hacia Liam. Impulsado por la adrenalina y el miedo, se defendió. Los dos hombres forcejearon y se estrellaron contra la cómoda, haciendo que las fotos enmarcadas y las baratijas se desparramaran por el suelo en medio del caos. Nadie reparó en el pesado sujetalibros de cristal que cayó de la parte superior de la cómoda. Nadie lo vio hasta que Thaddeus, en un arrebato de rabia ciega, lo agarró y lo hizo caer sobre la cabeza de Liam con un ruido repugnante. El sonido pareció resonar en el repentino silencio que siguió. Liam cayó al suelo. La sangre se acumulaba rápidamente alrededor de su cuerpo inmóvil. El grito de Margot atravesó el aire cuando todo el horror de lo que acababa de ocurrir. Los golpeó a todos. En ese momento, mientras las nubes de tormenta se acumulaban en el exterior y las sirenas sonaban a lo lejos, las vidas de todos los implicados cambiaron irrevocablemente. La idílica fachada de Riverside se había hecho añicos y ya nada volvería a ser lo mismo. El lamento penetrante de las sirenas de la policía rompió la tranquilidad habitual de la comunidad. Los vecinos se asomaron detrás de las cortinas, con curiosidad mezclada con aprensión, cuando los coches patrulla y una ambulancia se detuvieron frente a los residentes de Henderson. Los primeros agentes en llegar se encontraron con un cuadro de horror que les perseguiría durante años. En el interior, encontraron a un Thaddeus Henderson conmocionado. Las manos cubiertas de sangre, sentado en el borde de la cama con la cabeza entre las manos.
Margot, apenas vestida y histérica. La habitación tenía todas las marcas de una lucha violenta. Muebles volcados, cristales rotos y manchas de sangre en el suelo de madera. La detective Ava Rossi, veterana de la unidad de homicidios del departamento de policía, se hizo cargo de la escena. Su primera prioridad era conseguir atención médica para Liam Cooper mientras los paramédicos trabajaban febrilmente para estabilizarlo. Rossi comenzó el delicado proceso de reconstruir los acontecimientos que habían conducido a esta tragedia. Thaddeus, aún en estado de shock, fue detenido sin oponer resistencia. Margot fue interrogada por separado. Sus historias, fragmentadas y emotivas, pintaron el cuadro de una larga discordia matrimonial que había estallado en violencia cuando se corrió la voz por el vecindario. Una multitud empezó a congregarse junto al cordón policial. Entre ellos estaba Elaine Cooper, que se derrumbó de dolor cuando le informaron del estado crítico de su hijo. Fue trasladada rápidamente al hospital, donde Liam luchaba por su vida en la unidad de cuidados intensivos. La investigación avanzó rápidamente. Los equipos forenses peinaron la casa de los Henderson, recogiendo pruebas y tomando fotografías. El sujetalibros de cristal, ahora una posible arma homicida, fue cuidadosamente embolsado y etiquetado. Se entrevistó a los vecinos, cuyas declaraciones añadieron contexto a las relaciones entre los Henderson y los Cooper. Un vecino recordó haber oído voces elevadas en la casa de los Henderson esa misma tarde, pero lo había descartado por tratarse de un televisor que sonaba demasiado alto. Otro mencionó haber visto a Liam entrar en la casa de los Henderson hacia las 2:30 de la tarde, y tomó nota porque le pareció extraño, dado el horario de trabajo habitual de Thaddeus. Al caer la noche, la gravedad de la situación se hizo evidente. Liam Cooper fue declarado muerto a las 9:47 de la noche, sin haber recuperado el conocimiento. La acusación contra Thaddeus Henderson se elevó de agresión a asesinato en segundo grado. En los días siguientes, surgieron más detalles. Margaux, atormentada por la culpa y sometida a un intenso escrutinio, admitió su aventura con Liam. Su declaración, realizada entre lágrimas en la comisaría de policía, proporcionó una cronología de su relación y de los acontecimientos que condujeron a aquella fatídica tarde. Thaddeus, aconsejado por su abogado contratado a toda prisa, permaneció en silencio, pero sus colegas de la empresa pintaron el cuadro de un hombre sometido a una inmensa presión, que trabajaba muchas horas en pos de una sociedad que parecía a su alcance. Ninguno, sin embargo, había sospechado la profundidad de sus problemas conyugales ni la capacidad de violencia que se había desatado. El caso contra Thaddeus Henderson se estaba construyendo, pero Rossi sabía que en el tribunal de la opinión pública no habría villanos ni héroes claros en esta historia. Solo víctimas, cada una a su manera de los secretos y mentiras que finalmente habían salido a la luz de la forma más devastadora posible, pues nadie se esperaba el giro argumental que está a punto de llegar y que conmocionará a todos, incluidos los Henderson. El juicio de los Henderson comenzó una fresca mañana de otoño, 6 meses después de los sucesos que habían sacudido Riverside hasta sus cimientos. El juzgado del condado, un majestuoso edificio de ladrillo rojo y columnas blancas, estaba rodeado de periodistas y curiosos en su interior. La tensión era palpable cuando el juez llamó al orden al tribunal. La fiscal Verónica Talbot, conocida por su agudeza mental y su lengua aún más afilada, expuso los argumentos del Estado en su alegato inicial. Pintó una vívida imagen de Thaddeus Henderson como un hombre consumido por la ira y los celos que había asesinado brutalmente a un joven en la flor de su vida. Las palabras de Talbot fueron mesuradas pero impactantes. Su mirada recorrió al jurado mientras prometía probar la culpabilidad de Henderson más allá de toda duda razonable. El abogado defensor contraatacó con su propia narrativa. Describió a Thaddeus como un marido devoto y pilar de la comunidad, empujado al borde por una traición de la clase más profunda. Stirling sugirió que la muerte había sido un trágico accidente, el resultado de un enfrentamiento que se había descontrolado a medida que avanzaba el juicio. Pero fue el testimonio de Margot Henderson el que cautivó a la sala durante 2 agotadores días en el estrado. Puso al descubierto la desintegración de su matrimonio y la evolución de su relación con Liam. Su voz temblaba cuando describía el momento en que Thaddeus los había sorprendido y el horror de ver cómo se desarrollaba el enfrentamiento. Durante el interrogatorio, Sterling trató de describirla como una esposa infiel cuyas acciones habían llevado a su marido a la locura temporal. Pero Margot se mantuvo firme, aceptando su parte en la tragedia e insistiendo en que nada justificaba la muerte de Liam. El testimonio de Elaine Cooper fue breve, pero contundente, aún desconsolada. Habló de la bondad de su hijo y de sus sueños para el futuro. Todo truncado en un acto de violencia. Su serena dignidad ante una pérdida inimaginable hizo llorar a muchos de los presentes. A medida que el juicio se acercaba a su fin, todos los ojos se volvieron hacia Thaddeus Henderson. En contra del consejo de su abogado, decidió subir al estrado.
Su testimonio fue un estudio de contrastes. Momentos de aparente remordimiento, intercalados con destellos de la ira que había llevado a la muerte de Liam. Habló de la presión a la que había estado sometido en el trabajo, del creciente distanciamiento en su matrimonio y de la conmoción al descubrir la infidelidad de su esposa cuando describió la pelea con Liam. Thaddeus afirmó que nunca había tenido la intención de causar daños graves. Que simplemente había perdido el control. A medida que avanzaba el juicio, se llamó a testigos expertos en psicología para que aportaran información sobre las mentes de los implicados en los trágicos sucesos. Tras 7 agotadoras semanas de testimonios, pruebas, presentaciones y argumentos jurídicos, el destino de Thaddeus Henderson quedó en manos del jurado cuando el juez Blackwell envió a los 12 hombres y mujeres a deliberar. Un tenso silencio se apoderó de la sala tras un breve receso para considerar todos los factores. La juez Blackwell regresó para dictar sentencia, citando la naturaleza violenta del crimen contra Thaddeus, su falta de antecedentes penales y las circunstancias únicas del caso. Lo condenó a 18 años de prisión en una cárcel estatal, con posibilidad de libertad condicional a los 12 años. Mientras Thaddeus era conducido esposado. Todo el peso de la tragedia parecía descender sobre la sala. Aquí no había vencedores. Solo vidas irrevocablemente alteradas por un momento de pasión y una fracción de segundo de violencia. En el exterior, al conocerse el veredicto, las reacciones de la multitud fueron diversas. Algunos consideraban que se había hecho justicia, mientras que otros argumentaban que la sentencia era demasiado dura o demasiado indulgente. Pero todos estaban de acuerdo en una cosa. Los hechos ocurridos en Riverside dejarían una huella indeleble en la comunidad durante años.